Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video quiero rápidamente hacerles un cierre de la actividad 5 sobre medidas de tendencia central de la clase 3 y después vamos a pasar a ver las actividades de dispersión. Bueno, antes que nada, a modo de refrescar la memoria, porque sé que en algunos casos todavía hay algunas confusiones, les quiero recordar que las medidas de tendencia central son medidas que se usan en estadística para resumir nuestros datos, que de alguna forma cada una de estas medidas va a darnos un valor representativo de nuestro conjunto. Y como lo dice su nombre, medidas de tendencia central, vamos a ver que todas de alguna forma nos van a tratar de hacer un resumen de el valor central de esos datos. La media o promedio quizás es la que ustedes más conocen, porque es la que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos que ver si vamos a promocionar o aprobar una materia. Por ejemplo, en este caso, si me saqué un 6 en el primer parcial y un 8 en el segundo, y la materia se promociona con 7, ¿promocioné o no promocioné? Bueno, la cuenta que hacemos, quizás a veces ya la tenemos bastante aceitada en nuestra mente, va a ser decir, bueno, voy a sumar las dos notas y lo voy a dividir por la cantidad de notas que tengo, por ende, esto me va a dar 7. Buenísimo, promocioné, gol. Por otra parte están la mediana y la moda, que quizás no son tan populares, como el promedio o la media aritmética, pero la mediana lo que nos va a dar es el valor central. El valor central si ordenamos nuestros valores de menor a mayor y encontramos cuál es el valor del medio. Justo en este ejemplo, bueno, el del 6, tengo un valor de 6 y un valor de 8, bueno, lo ordeno de mayor a menor y mis valores del medio son justo estos dos. Entonces lo que voy a tener que hacer es encontrar un valor que esté en el medio de estos dos, que va a ser nuevamente el promedio. Entre 6 y 7, está entre 6 y 8 hasta 7. Ahora, si tuviera más notas, si hubieran sido 4 exámenes y tuviera 3 notas, si hubieran sido 3 exámenes y tuviera 3 notas, bueno, entonces ahí, por ejemplo, que en el primero me saco un 6, en el segundo me saco un 6 y en el tercero me saco un 8, justo acá me quedaron ordenados, bueno, por ende, este valor central va a ser nuestra mediana, va a ser 6. Y la moda, como le indica su nombre, es el valor más frecuente. En este caso, nuevamente, la moda es 6 porque se repite 2 veces. Eh, y hay casos en los que no hay moda. Como por ejemplo, vamos a ver en este conjunto de datos que hay en el aula. Esta es una simulación de GeoGebra, como les conté antes. Lo que podemos hacer es mover estas pelotitas rojas y podemos ir viendo cómo varían la media, la mediana y la moda en base a esos valores. Fíjense que en este caso no se repite ningún valor, entonces la moda está vacía, no hay moda. Alguien preguntaba, bueno, ¿qué pasa si no se repite ningún valor? ¿Todos podrían ser moda? No. Pero sí puede pasar que se repitan, por ejemplo, 2 veces, ahora lo vamos a ver, pero que se repitan 2 veces el 28 y 2 veces el 26, por ende en ese caso vamos a tener 2 modas. O se podrían repetir 2 veces el 28, 2 veces el 26 y 2 veces el 16, y ahí tendríamos 3 modas, ¿sí? La primera pregunta que nos hacían era si era posible determinar que al determinar la media, la mediana y la moda se obtenga un valor que sea menor a las edades de las 11 personas, o mayor. Muchos contestaron que no, algunos explicaron muy bien por qué no, otros no les quedaba claro por qué no, pero básicamente es porque cada uno de estos valores está hablando de, lo que buscan las medidas de tendencia central es ser representativa de nuestro conjunto de valores. Por ende, si el valor fuera menor o mayor a las edades de estas 11 personas, no sería representativo, no funcionaría. Nuevamente, un promedio es un valor que se calcula sumando todos los valores de mi conjunto y dividiéndolo por esa cantidad de valores. La mediana tengo que ordenar de menor a mayor mis datos y es el valor central. Jamás el valor central podría estar por afuera. Y la moda es el número que más se repite, el o los números que más se repiten. Por ende,
tampoco podría estar por fuera. Si hubiera un número que se repitiera muchas veces, ya estaría dentro de las edades de mi conjunto. Acá, por ejemplo, yo traté de hacer como un extremo y de ir moviendo los puntitos de las edades hacia un extremo, y fíjense que a medida que yo iba moviendo mis valores, también, a medida que yo iba moviendo mis valores, estamos acá, perdón, acá, a medida que yo iba moviendo mis valores, se va moviendo la media y la mediana y la moda. Fíjense que en este caso la media y la mediana me quedaron centrales a mi set de datos, o bastante centrales, mientras que la moda me quedó en un extremo. O sea que sí se pueden obtener valores extremos de moda. ¿Por qué? Porque fíjense que acá se me está repitiendo 3 veces el valor 16. 1, 2, 3. Ahora, si yo eliminara uno de estos valores, bueno, mi moda sería 16 porque se repite 2 veces el valor 16, pero fíjense que ahora también el valor 17 se repite 2 veces. Por ende, voy a tener 2 modas, en el 16 y en el 17, ¿sí? O sea que mi moda sería 16 y 17, en ese caso. La siguiente pregunta que me quedó acá desordenada en el PowerPoint, era, ¿qué pasa si cambian los valores de la media, la mediana y la moda al ordenar los datos de las edades de otra forma? ¿Y por qué? Bueno, acá quizás esta pregunta fue un poco confusa, a mí me confundí un poco. ¿Por qué? ¿Al ordenarlos de qué modo? Si ordeno yo, pongo al valor 20, si reordeno esta tabla y pongo al primero al 26, o sea, bueno, ahora les voy a mostrar. Yo acá lo que hice, fíjense que estos puntos son los puntos de los que se parte en la simulación de GeoGebra, la media aritmética es 29,9, la mediana es 29 y no tengo moda. Y lo que yo hice acá fue mantener estos mismos valores, pero los reordené en la tabla, ¿sí? Fíjense que acá teníamos 28, 26, 23, y bueno, acá tenemos 33, 26, 39. Pero los números son los mismos, y como los números son los mismos, no cambió nada, ni la media, ni la mediana, ni la moda, ¿sí? Otra cosa distinta sería que, bueno, que si al reordenarlos cambio los valores, y ahí sí, por supuesto, van a cambiar las medidas de tendencia central, porque va a estar cambiando mi conjunto de valores. Voy a ir al 3, que acá nos preguntaban qué pasaría si se anularan los datos extremos, la edad más grande y la edad más chica, es decir, si se modificaría la media, la mediana y la moda. Bueno, acá yo ya hice fíjense que acá yo ya hice una modificación, porque ahora sí tengo moda, que está en 23, y lo hice a propósito, porque, bueno, la media ya me contestaron todo súper bien, que se iba a modificar, obvio, porque va a cambiar el conjunto de datos con el que voy a hacer la cuenta. Una cosa es, si quieren volvemos al ejemplo de, está dando medio mal la computadora, les pido disculpas, pero, ahí, volvemos al ejemplo para tener menos cantidad de datos, pero volvemos al ejemplo del parcial, y bueno, si en el primer parcial me saqué 6, en el segundo me saqué 7, en el tercero me saqué 8, si yo saco estos dos valores centrales, bueno, se me modificó la cuenta directamente, ya tengo un conjunto de datos completamente distinto. Ahora bien, la mediana y la moda, en el caso original, donde no tengo moda, no deberían cambiar, porque en el caso original, donde yo no tengo moda, cancelo dos valores que no correspondían, o sea, que estaban solos en la tabla, que no se repetían nunca. Y la mediana tampoco cambiaba, porque fíjense que si yo saco un valor de acá y un valor de acá, mi valor central sigue siendo el mismo. 1, 2, 3. Bueno, justo acá hice esta trampa, perdón. Tendría que volver a esta tabla. Acá, esta sería como el original.
saco este, y fíjense que tengo 1, 2, 3, y mi mediana, y 1, 2, bueno, en realidad 4 y 4, y mi mediana. Están, al ser una cantidad de valores impares, si yo voy sacando de ambos extremos, mi mediana se va a quedar en el mismo lugar. Ahora, ¿qué pasa si tenía un caso donde mi moda estaba en el extremo? Bueno, obvio, ahí si mi moda está en el extremo y yo saco uno de estos valores, y este valor, bueno, acá nuevamente mi moda me va a cambiar, voy a tener una moda inexistente, vacía, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo dijera, solamente voy a sacar, quiero ir a este, o sea, para que vean nuevamente los valores base, solamente voy a sacar el 39. Si yo saco el 39, fíjense lo que pasa. Pasan dos cosas. Bueno, la media aritmética nuevamente va a cambiar porque estoy calculando el promedio con números distintos. Pero fíjense qué pasa con la mediana. ¿Por qué? Porque yo pasé de tener una cantidad impar de números, es decir, tenía 11 valores en mi conjunto de datos, y ahora tengo 10. Entonces fíjense que si yo quiero ver cuál es la mitad de mi set de datos, dependiendo por qué lado entre, mi mitad va a estar compartida entre el 28 y el 29. Entonces, acá tengo un caso particular, que lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que acá voy a tener que hacer un promedio entre estos dos valores para encontrar mi mediana, ¿sí? Por ende, mi mediana va a ser de 28,5, ¿sí? Entonces, en este caso va a haber cambiado la mediana. Que no era la pregunta, porque acá la pregunta me está diciendo, bueno, justo es la pregunta 3, pero si se anularan los datos extremos, o sea, la más grande y la más chica. Pero ya les voy tirando esa data. La cuarta pregunta era si, variando los valores de las edades de las personas, era posible lograr que la media aritmética, la mediana y la moda coincidan. Bueno, un caso extremo sería decir, pongo todos los valores, o sea, todas las personas tienen 29. Entonces, en ese caso, si todas las personas tienen 29, bueno, mi media, mi mediana y mi moda van a estar exactamente en el mismo lugar. Pero bueno, qué raro que sería eso. Acá tomé la captura que subió una compañera, y fíjense que ella, modificando los datos, bueno, encontró un conjunto de datos tal para que la mediana, la moda y la media aritmética fueran 32 años, ¿sí? Por último, nos hacían la pregunta 5 y la 6, yo creo que están bastante relacionadas, así que las vamos a ver juntas. Preguntan si en este grupo de personas la media aritmética siempre coincide con algún valor del conjunto o podría a veces no coincidir. Ya de base, en los valores que nos dan de GeoGebra, fíjense que la media aritmética es 29,9. Y 29,9 está por fuera, ¿sí? Ven que acá este circulito negro no está marcando no está en el mismo lugar que ningún circulito rojo, que son las edades de las personas que tenemos acá en esta tabla de valores. Y preguntan lo mismo, si en cualquier conjunto de datos la mediana siempre coincide con algún valor del conjunto o podría a veces no coincidir. Bueno, yo ya les conté un poco la respuesta a esto cuando estábamos hablando de la pregunta anterior, pero volvemos a verlo acá. Si yo saco uno de estos valores, ya sea el 39 o el 23, o podría ser, no necesariamente tendría que ser un valor extremo, podría sacar el 35, no importa, pasaría de tener una cantidad de datos impares a una cantidad de datos pares. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una cantidad de datos impares, mi valor central va a ser 1, ¿sí? Es decir, voy a tener la misma cantidad de datos pares de un lado que de otro. Pero si yo saco un valor, ya sea este 39, o vamos a
hacer un borrón y cuenta nueva para sacar uno que no sea un valor extremo, saco el 31, imagínense, bueno, fíjense, acá tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. Y de este lado tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. Y nuevamente, mis valores centrales son 2. En el caso que los valores centrales sean 2, fíjense que lo que me va a pasar es que mi mediana va a estar por fuera de mi mediana va a estar por fuera de los datos de mi conjunto, ¿sí? Ojo, ¿qué podría pasar? Podría pasar que tuviera una cantidad de datos pares, inventémoslos. Esa cantidad de datos pares podría ser 15, 16, 16 y 18. Entonces tengo un conjunto de datos pares, por ende mi mediana son 2 valores, pero si en este caso yo hago el promedio, como son iguales, 16 más 16 dividido 2, es una obviedad quizás lo que estoy haciendo, me va a dar 16. O sea que en este caso mi mediana va a formar parte de mi conjunto de datos. ¿Sí? Ahora rápidamente, partiendo de acá, les quiero hacer como el puentecito a lo que va a ser la segunda parte de la clase, que las actividades de la clase, que son las medidas de dispersión, el rango y la variación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros estuvimos viendo valores únicos, centrales, que nos hablaban de nuestro conjunto de datos, como estos valores que nos daban acá en este ejercicio. Pero ¿qué pasaría? Y fíjense que acá yo calculé ya el rango va a ser la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, es decir, la cantidad de números que hay, el rango de datos que abarca mi conjunto, el desvío estándar, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y el coeficiente de variación. Pero ¿qué pasa? Esto me está hablando de una cierta cantidad, de una distribución. Acuérdense que habíamos visto que les había mostrado un caso donde todos mis valores eran 29. ¿Cómo sería la dispersión ahí? ¿Cuál sería el rango en ese caso? Pero también yo puedo reorganizar esto y que mi media aritmética sea la misma, 29,9, pero fíjense cuánto más dispersos, cuánto más desparramados están estas edades, ¿sí? Y lo podemos ver en el rango. En vez de que el rango sea de 16 años, ahora el rango de edades en el que van a estar distribuidas las personas de mi tabla va a ser 24. El desvío estándar va a ser de 8,77 y el coeficiente de variación va a ser de 0,29. Entonces, se los dejo picando si es que todavía no se lo preguntaron, pero ¿me sirve solamente utilizar medidas de tendencia central? ¿Para qué me sirven agregarle a las medidas de tendencia central las medidas de dispersión? Bueno, los dejo acá. Por favor, si les quedan dudas, me las hacen. Bueno, las seguimos en el siguiente video. Les mando un saludo.